En la noche oscura escuché tu voz. Yo iré, Señor, si me guías tú. Llevaré a tu pueblo en mi corazón. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Hermanos en Cristo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saludo Jorge Moreno y la frase tan esperada desde el día miércoles se dio el día de ayer a las aproximadamente 11:35 de la mañana en Perú, 6:30 de la tarde, 6:35 de la tarde en Roma. El Habemus Papam, la frase que indica que ya hay un nuevo papa elegido, se dio por fin después de 2 días de votaciones, en las cuales habían el día 7, miércoles 7, que había comenzado el cónclave, que se inició con la misa muy temprano, en la mañana, 8 o 10 aproximadamente en Roma, la misa denominada Pro Pontífice, la misa que abría todo el cónclave, y luego de que terminó la misa, el maestro de ceremonias pronuncia la palabra extra omnes, es decir, todos afuera, y se cierra la Capilla Sixtina con los 133 cardenales que iban a hacer las votaciones para elegir al sucesor de Francisco, que había partido a la casa del Padre pues el último viernes de abril. Al darse el cónclave hay una primera votación por la mañana en Roma del mismo miércoles 7, la cual termina en una fumata negra. La primera fumata negra, es decir, el humo negro, que indicaba que no había consenso. Luego por la tarde se hizo otra segunda votación, que normalmente son 2 votaciones por momento, es decir, 2 en la mañana, 2 en la tarde. No había consenso, otra fumata negra, y hasta las 10 de la mañana, que se había hecho la primera votación del día de ayer, pues había habido una fumata negra también. Se esperó y a las 11:35 aproximadamente se da la fumata blanca que anunciaba pues al nuevo papa elegido. Cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Illinois, en 1955, en Estados Unidos, nacionalizado peruano el año 2015, después de una labor de más de 20 años en la diócesis de Chiclayo. Incluso ha sido obispo de Chiclayo, pues por el tema de las coordinaciones que se tienen con la Santa Sede. Se le otorga la nacionalidad peruana, es decir, papa estadounidense y peruano,
pues el cardenal es elegido papa con los 2/3 de los 133 votos que emitieron los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina, y pues asume el nombre de León XIV. Desde el día de ayer tenemos nuevo pontífice. El mundo católico está de fiesta. Esperar, después de que se había dado la señal de la fumata blanca, todas las personas agolpadas en la plaza de San Pedro, alrededor de 50.000 personas quizás, esperando con ansias que se diera esto. Todos los millones de católicos y el mundo entero, porque el hecho de que se elija un papa no es solamente un evento que atañe solo al mundo católico, sino atañe al mundo entero, porque sí o sí la figura del papa tiene una repercusión a nivel mundial, tanto en el aspecto de la fe, específicamente para nosotros los católicos, como para lo que son las relaciones sociales a nivel mundial con los diversos países de todo el mundo. Y pues se esperaba la aparición en el balcón dentro de la Basílica de San Pedro, del clásico balcón por donde se dirigen los que son elegidos como pontífices, dirigen un primer discurso, unas primeras palabras a todos los fieles congregados en la plaza de San Pedro, y que es el balcón que sale del denominado Salón de las Lágrimas. Un salón que se usa pues para la reflexión, para una oración profunda, obviamente, que es una oración que conmueve el alma y conmueve obviamente a la persona que va a encarnar el destino de ser el pastor de la Iglesia Católica. Y salió pues ya León XIV, nuevo papa número 267 en la historia del papado, desde que comenzó con San Pedro, el primer discípulo de Jesucristo, pues cuando ya subió en cuerpo y alma a los cielos junto a Dios. Entonces, León XIV es el vigente papa elegido el día de ayer, y como es acorde, ya en este canal pues que hablamos de catolicismo, tenemos que hacer mención de algunos datos del nuevo papa, de nuestro nuevo papa, que en su discurso pues y mandó un saludo especial en español al pueblo de Chiclayo, a la diócesis de Chiclayo, el lugar donde tanto tiempo ha trabajado, como digo, más de 20 años de hacer misión en Chiclayo, hacer misión en Chulucanas, en Amazonas. Incluso fue nombrado obispo de Chiclayo en el año 2018 por el Papa Francisco. Y pues obviamente su conexión con el Perú es muy muy fuerte, muy cercana. Es una persona que ha demostrado desde los primeros momentos que ha asumido el papado que es una persona que es muy humana, tiene las emociones muy presentes, pero también tiene la convicción de que puede hacer una gran labor para todo el mundo en general, independientemente del pueblo católico mundial, sino para ver que todo el mundo puede avanzar y crecer en armonía, en comunión y en amor. Entonces pues vamos a dar algunos datos sobre el Papa León XIV, nuestro nuevo Papa. Bueno, como ya les dije, nació en 1955 en Chicago, Illinois. Él era un joven que desde sus primeros años, desde sus años mozos, pues sintió un fuerte llamado a estudiar temas profundos, y es una persona que es bastante culta, por no decir muy culta. Es una persona que es matemático, pues él es licenciado en matemáticas. Luego de ahí ha estudiado filosofía, ha tenido un doctorado en derecho canónico. Aparte de eso, él es políglota.
Habla español, habla inglés, habla portugués, entiende alemán y obviamente entiende latín, que es el lenguaje donde normalmente se forman la mayoría del sacerdocio para entender latín. Tiene 69 años actualmente, es agustino, es de la orden de San Agustín, y también pues tiene una labor que comenzó realmente corta, porque él en su natal Illinois, en su estado de Illinois, a él se le ordena en el año 82 y luego es enviado al Perú 3 años después, en el 85. Miren, estamos 2025, es decir, han pasado 40 años desde que el Papa León XIV vino al Perú y comenzó a hacer su apostolado al año siguiente, es decir, en 1986. Luego de eso, él ha trabajado, como les decía, en Chulucanas, en Chiclayo, también ha trabajado en Trujillo, ha trabajado en Amazonas, ha sido formador de los aspirantes agustinos en esa zona del norte del Perú, de mi país, y pues ha hecho una labor muy profunda, porque ya en las noticias han entrevistado pues a la gente de Chiclayo, a miembros de lo que es el movimiento católico en Chiclayo, también Trujillo, y ya hay muchas referencias de él. Él inclusive en el 2021, cuando estábamos en plena pandemia y con el riesgo de que recién estábamos entre medio fin de primera ola y comiéndose la segunda, él salió a bendecir al pueblo y orar por las personas, obviamente con las medidas de seguridad que se habían dado a nivel mundial por la OMS y obviamente reforzadas por el gobierno peruano de ese entonces. Pero él sale por las calles llevando fe, llevando esperanza, con el Santísimo llevándolo en la mano, acompañado de 2 sacerdotes, para ir bendiciendo al pueblo, para que la enfermedad pudiera de algún modo atenuarse, que la fe se fortaleciera, que la esperanza de que se iba a salir de ese momento tan aciago pues se mantuviera fuerte. Imagínense qué tan cercano al pueblo es este cardenal, que ya es ahora papa, y lo hizo porque así lo sintió el llamado de que él, en medio de todo el miedo y la incertidumbre, tenía que hacer algo. Él no solamente se va a quedar en el Perú, él tuvo que regresar a Chicago porque así lo mandaba su orden. Él ha ejercido de provincial de su orden en Chicago, y él luego va a volver a Chiclayo el 2014, y el 2015, ya por este tema de las buenas relaciones entre el Vaticano y el Estado peruano, pues va a tramitar su DNI y tramita su nacionalidad peruana, se le otorga la nacionalidad peruana. Entonces, a partir del 2015 él ya es considerado peruano oficialmente y ya tiene doble nacionalidad. Es pues él ha trabajado hasta el 2023 en Trujillo y en Chiclayo, para ser más específico, porque en el 2023 el Papa Francisco lo llama a Roma para que sea el vicepresidente del dicasterio para las congregaciones, y aparte le da la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina. Es decir, en ningún momento León XIV se ha desligado de América Latina. Tiene un amplio conocimiento sobre todo lo que es la realidad de América Latina, la realidad de América en general, del tema de la desigualdad, de la pobreza, de trabajo con las comunidades de base, que es lo que forma al tema de las vocaciones sacerdotales en cada país, y específicamente en Chiclayo, en Trujillo, en Amazonas,
y Chulucanas, que es parte de Piura, es una provincia piurana. Entonces, todo ese tiempo que él ha trabajado, imagínense, tanto tiempo que él tiene trabajando, como digo, más de 20 años en Perú, lo ha hecho muy cercano y muy querido, y él quiere mucho a todas esas zonas donde ha estado. Entonces, eso es un poco algunos datos, digamos ya biográficos de León XIV, pero concentrándome un poco en su primer mensaje al mundo, y que obviamente ha resonado con emoción, con alegría, con mucha esperanza y también con mucha fuerza, es el hecho de tres puntos centrales que él ha dicho. Primero, ha llamado a buscar que la cultura del amor sea lo que prevalezca en el mundo. Es decir, que no nos rijamos por el dinero, que no nos rijamos por la individualidad, que es un mal que está acechando al mundo actualmente y sigue campeando. Que no nos rindamos al hecho de ver solo todo de modo egoísta, sino ver que los hermanos también tienen necesidades. Entonces, un primer mundo de la cultura del amor, que se mantenga la cultura del amor y se haga más fuerte, es el primer llamado que hace León XIV. El segundo llamado que hace es mantener el camino de la sinodalidad, es decir, de estar en comunión y en constante contacto con el pueblo. Y esto de alguna manera es un llamado fuerte al clero en general. Sin embargo, es un punto que no es alejado o desconocido o nuevo, porque el Papa Francisco ya lo había llamado. El Papa Francisco ya había iniciado el tema de la sinodalidad. Lo había puesto con los documentos encíclicos, con las encíclicas que escribió, con los documentos pontificios, y León XIV en ese sentido mantiene esa línea. Y un tercer punto es que hace permanente y muy fuerte el tema de que se trabaje continuamente en la misión ad gentes, como decía San Juan Pablo II, la misión permanente hacia que la iglesia sea mucho más cercana al pueblo, a los fieles, que no se vean tan distante, que es un factor que ha venido muy en contra en más de 2 décadas desde el cambio de milenio, para el crecimiento de vocaciones sacerdotales, para el crecimiento de un catolicismo fuerte, para el crecimiento de comunidades de base fuertes que no se diluyan por el ritmo vertiginoso de la vida, por el secularismo, por la superficialidad en que se vive. Entonces, eso es un llamado fuerte que está haciendo León XIV desde su primer discurso, de sus primeras palabras, tanto al orden sacerdotal mundial como al pueblo católico en sí. Y 2 puntos que quiero dar para terminar de resaltar este hecho tan magnánimo, este hecho tan glorioso y tan grande para el mundo católico en especial, pero también para la humanidad en general, es uno, el nombre que él ha elegido, y 2, a quién se parece. El primero de estos puntos, para ya cerrar este video, es que él elige el nombre de León XIV, es decir, él continúa el nombre de León con su antecesor, que fue León XIII, León XIII. Y León XIII en la historia del papado, del pontificado mundial, tiene una gran influencia. ¿Por qué? Porque León XIII fue un papa que denunció la injusticia social, que vio por el tema de que las comunidades y los campesinos que se volvían obreros fueran respetados, fueran considerados con la dignidad de ser humano que todos tenemos por ser hijos de Dios, que no venía siendo en los tiempos. León XIII atravesó la época de la Revolución Industrial, donde se maltrató mucho al trabajador, al obrero, al campesino, y León XIII escribe la encíclica Rerum Novarum. La encíclica Rerum Novarum tiene que ver justamente con esto de hablar y denunciar la desigualdad social y proponer acciones en concretas para ir contrarrestándola. Y a raíz de la Rerum Novarum
que los invito a buscar en internet y descargarla para que puedan leer todo su contexto, se genera la doctrina social de la Iglesia, es decir, el fundamento para el trabajo con las comunidades empobrecidas, con las comunidades desvalidas, con las comunidades alejadas, donde no llega la palabra de Dios fácilmente, y se marcan las pautas para el trabajo social, para que las personas de bajos recursos, con escasez, alejadas de las grandes ciudades, pues puedan tener una visión de un Dios muy cercano, un Dios presente, un Dios que está vivo a través del clero, pero también de las organizaciones pastorales católicas. Y en este sentido y en este camino marcado por Francisco de la sinodalidad, de una misión fuerte y cercana con el pueblo, el actual Papa León XIV continúa también y toma la base de la doctrina social de la Iglesia, toma la base de lo que fue la encíclica Rerum Novarum, para continuar pues bajo esa misma senda, bajo esa misma iluminación. Y obviamente tiene mucho sentido el hecho que haya escogido el nombre de León XIV para darle más sustento a la continuación de la obra comenzada por León XIII en los principios del siglo XX. Y lo segundo, que es una apreciación personal y que de repente me gustaría que lo dejen en los comentarios, cuando él se acerca muy emocionado y está con sus lentes puestos y las cámaras hacen las tomas frontales y de perfil, personalmente yo les digo, vi a San Juan Pablo II. Esa toma de perfil que hacen, que acercan un poco el zoom de la cámara, era el rostro de Juan Pablo. Y Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, ya desde ahí para mí, y espero que de repente muchos de ustedes que puedan verlo, este Papa ya viene con aires de santidad. Es una opinión muy personal, pero se los comparto porque estamos hablando de nuestro nuevo pastor, que entra en un momento complicado para nuestra iglesia, para el catolicismo mundial, porque hay mucha deserción, hay todavía muchos cuestionamientos por el mal obrar de muchos sacerdotes durante mucho tiempo. El tema del cierre del sodalicio, que lo tomó Francisco y que ya lo eliminó como orden de la Iglesia Católica por lamentablemente todos los hechos execrables que se han dado, y ahora le toca continuar esa labor a León XIV, ver ese tema, todas las denuncias de pederastia por parte de sacerdotes de diversas curias del mundo, y obviamente algunos problemas económicos también que en algún momento Francisco mencionó que habían en el mismo Vaticano, y las posturas y también obviamente las relaciones políticas internacionales en las cuales la figura del Papa presente pues va a tomar una posición muy fuerte, pero también tiene que dar una respuesta de fe, una respuesta de amor y una respuesta determinada que socialmente pueda ayudar a los más desvalidos, que pueda marcar una pauta para que haya una mejor convivencia en el mundo. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Era obviamente algo que no podía dejar de mencionar por el hecho de que es de algún modo la noticia más resaltante desde el día de ayer de su elección, y pues espero en sus comentarios. Voy a dejar fijado un primer comentario donde también pueden ver más contenido en mi otro canal, que hablo diversos temas, y también pues los invito a suscribirse, a dejar like, nuevamente a dejar sus comentarios, a compartir el contenido, y nos vemos pues en un siguiente video. Cuídense mucho, Dios los bendiga, y se viene el día domingo, un día muy importante, que se celebra el Día de la Madre, y obviamente el próximo video va a estar dedicado a nuestra Madre Celestial, la Virgen María, y recordemos que estamos en el mes mariano, mayo es mes mariano, así que nos vemos hermanos, cuídense, hasta luego.